Hola familia, qué gusto que ustedes nuevamente estén con nosotros y nos den estos minutos de toda su atención porque nuestra finalidad, nuestro objetivo principal aquí en Viviendo Sin Límites es poder crecer juntos, aprender juntos. En esta oportunidad tenemos a una doctora muy hermosa que ella pues nos va a compartir un tema sobre lo que es mi bebé ha partido. ¿Y ahora qué? Así que tenemos a la doctora Elisenda Santiago, la cual va a poder compartir aún su experiencia personal. Doctora, tienes una amplia experiencia en trabajo no solamente como psicóloga clínica, sino también trabajando con familias. Tienes un bachillerato en comunicaciones, bastante diversa tu carrera. ¿Qué te trajo acá a los Estados Unidos? Tú eres de nacionalidad puertorriqueña. Sí, pues mira, realmente siempre tuve el deseo de tener la oportunidad de estar en Estados Unidos y se dio. Luego de lo que fue el huracán María para Puerto Rico, pues se da la oportunidad y acepté el reto. Así que llevo desde hace poquito tiempo aquí, pero me gusta mucho, me parece un buen lugar para estar y para trabajar. Un cambio bastante drástico, ¿tú crees? Este cambio de no solamente del clima, sino de cultura, no tener a tu familia. ¿Cómo ha sido ese choquecito? Pues ha sido un cambio bien radical porque nuestro país, nuestra isla Puerto Rico, es un clima tropical. Puedes ir a la playa en cualquier momento del año, no tienes que preocuparte por la ropa que usas porque puedes usar la misma ropa todo el año. Aquí pues obviamente tienes que protegerte del frío porque aquí el frío es algo serio. La cultura también es diferente porque aunque en Puerto Rico estamos bastante relacionados con Estados Unidos, cuando vienes aquí, pues sí hay un choque cultural porque nuestras costumbres son diferentes cuando vienes acá, pero poco a poco se ha podido ir manejando. Te comento que nosotros desde que nacemos hasta toda nuestra trayectoria de vida, siempre vamos a estar perdiendo algo, siempre vamos a estar en el proceso de transición. Cuéntame, ¿tú has tenido alguna experiencia de perder a alguien en tu vida? Pues mira, sí, yo tuve la experiencia de haber perdido a 2 bebés. Yo tuve a mi hijo Dustin Jacoby. Él nació y falleció a las 2 semanas de haber nacido. Y Valentina, ella nació y falleció a los 4 días de nacida. Así que sí, han sido pérdidas muy difíciles, pérdidas muy fuertes. Pero ha sido un caminar bastante largo, que obviamente lo que te puedo decir hoy no te lo podía decir tal vez hace 8 años atrás, pero sí ha sido un caminar difícil, pero ha valido la pena toda la experiencia porque te ha permitido crecer, te ha permitido ser un ser humano diferente. Cuando digo que valió la pena, no es que es bueno que haya ocurrido, sino que valió la pena vivir el proceso, o sea, darme la oportunidad de pasar el proceso de una forma saludable para poder entonces hoy en día pues tener tal vez la fortaleza que no tenía tal vez en aquel momento. Y la carrera que tú elegiste de trabajar con familias, en la muerte de las personas, o sea, en ese proceso, ¿fue porque también tuviste esta experiencia o ya llevabas esta carrera antes de que tú pues perdieras a tus niños? No, ya yo tenía la profesión, eso fue luego. Ya yo había terminado de estudiar y ya yo ejercía mi profesión. La situación ocurre luego de que ejerzo. Y en ese momento, cuando tus hijos fallecen, ¿cómo tú iniciaste ese proceso? Porque han pasado 8 años. ¿Qué experiencia tan fuerte tuviste que atravesar? Pero en esos inicios, ¿cómo cómo te impactó emocionalmente y mentalmente el no tenerlos más? Pues siéndote honesta, una de las cosas más complicadas fue mi profesión. Porque al tú ser un psicólogo, ¿verdad? Tú trabajar con la salud mental, las personas tienen una expectativa de que tú lo vas a manejar bien y de que tú vas a pasar la página rápido. Entonces, realmente cuando tú vives una pérdida, no hay una diferencia en profesiones. La pérdida, no importa la profesión que tengas, no importa las personas que estén a tu alrededor, es tu proceso y lo tienes que vivir. Entonces, eso fue creo que fue una de las cosas más complicadas para mí, el que como por mi profesión había unas expectativas a nivel social.
Así que eso fue complicado, pero yo me empoderé y traté de vivir el proceso de la manera en que yo entendía que iba a ir, ¿verdad? Caminando de la mejor manera. Tengo que ser honesta, gracias a Dios tuve mucho apoyo de personas, de amistades, mi familia, tuve apoyo de la iglesia, porque fue fundamental el apoyo de la iglesia en ese momento. Así que fue un caminar difícil, pero se puede caminar. Entonces la carga entre tú eres una psicóloga que estás estudiando la mente, a las emociones, pierdes a tus niños, se van de tu vida, la presión social, familiar, de que tú sabes cómo manejar esto, los puntos de lo que te lleva de un punto A al punto C. Entonces la presión fue aún mayor, el saber y no poderlo poner en vivencia. Ahora, si ponemos el ejemplo de que nadie tiene, o no mucha gente tiene el privilegio de estudiar psicología, entonces, ¿cómo manejó tu familia el hecho de verte en este proceso? ¿Cómo ellos manejaron el cuidado? Pues mira, gracias a Dios mi familia es una familia unida y yo creo que el amor de mi mamá, el amor de mi hermana, de mis sobrinos, la comprensión, la empatía, yo creo que fue bien importante. Ellos fueron bien respetuosos en el proceso. Mi hermana siempre estaba pendiente de mí, mi mamá, mi papá, mi padrastro, que yo le digo mi papá. Yo creo que la familia fue clave en este proceso y fueron de mucha ayuda. Fueron bien respetuosos. Yo creo que una de las cosas más importantes era que ellos podían ver mis timing, o sea, de lo que yo estaba lista, no estaba lista para hacer, de lo que podía y de lo que no podía. Y yo creo que eso ayudó mucho. Y todavía hoy en día puedo decir que ellos siguen siendo de la misma manera. ¿Cuál fue el choque mayor? ¿Cuál fue en ese proceso de ver partir a alguien que tanto amaste? No fue uno, fueron dos. ¿Qué edad tenían ellos? Pues cuando Dustin nació, él tenía 8 meses y él estuvo en NICU, yo no lo pude llevar a la casa. Él murió a los 14 días de nacido. Entonces Valentina nació con 6 meses y ella estuvo en NICU también porque ninguno de los dos los pude llevar a casa y tenía 4 días de nacida. El choque de tenerlos a tus bebés ahí, no poderlos llevar a casa, ¿cuál fue la parte de ese proceso más difícil? En cuanto a tus emociones, ¿tal vez te sentiste culpable de alguna forma? De alguna manera sientes culpa porque te sientes responsable de que algo pasa contigo. Y todo el proceso que sientes en ese momento, cuando después tú compartes con otras mujeres que han pasado por lo mismo, cuando empiezas a leer un poco más sobre lo que es el duelo, sobre lo que es la pérdida de bebé, te das cuenta de que lo que yo viví era normal. Lo que pasa es que socialmente pues lo veían como no normal por mi trabajo, pero realmente todo lo que yo vivía era algo esperado para una persona que estaba pasando por lo que yo estaba pasando. Y una de las cosas más difíciles, yo te diría que tal vez pudo haber sido el tener las cosas del bebé, ir al cuarto que estabas preparando para el bebé y ver que no va a estar ahí, el poder entrar otra vez a esa habitación, el poder ver la ropita que te habían regalado, entonces tener ese tipo de elementos contigo, entonces fue una cosa, fue bien difícil, ¿no? También cuando llegas al hospital, cuando por ejemplo estás en NICU, que tienes todavía la esperanza de que el niño va a salir del hospital y ves que vas a la clínica y no sabes qué va a pasar. Cuando te llaman de NICU porque te avisan de que debes de ir porque hay una emergencia y en ese tiempo vivíamos como a 1 hora 30 minutos del hospital, o sea que no estábamos cerca, por ejemplo, por lo menos para el nene. Para la nena estábamos un poquito más cerca, como a 45 minutos. Y fue difícil. Gracias a Dios que para el nene por lo menos tuvimos la oportunidad en ese momento, ¿verdad? Que yo estaba con su papá. Pudimos quedarnos en casa de un familiar y pues se nos hacía más cerca. Pero aún así la incertidumbre que va a ocurrir, el silencio de a veces que tú ves los médicos que no te dicen mucho, tú ves los cambios en el bebé, o sea, es bien difícil, es una experiencia bien difícil. ¿Se te hacía difícil poder compartir tus emociones con otros? ¿Tú podías hablar y decirle a tus amistades cercanas,
me siento mal, siento ganas de llorar, me siento culpable. ¿Podías expresar libremente o se te hacía difícil hablarlo? Bueno, mientras los bebés estaban vivos, sí. Sí, podía hacerlo porque era más el apoyo, ten fe, todo va a estar bien. Ya una vez que los bebés fallecen, ahí es un poquito más complicado. Tengo amigas que también fueron de mucho support, pero sí había personas que posiblemente no entendían el hecho de que yo era un ser humano, o sea, yo soy una persona. Incluso alguien me dijo en una ocasión, yo no entiendo cómo es posible que Lisenda, siendo psicóloga, no pueda manejar esto. Y para mí fue como que es que no es la psicóloga la que perdió el bebé, es la mamá, es la mujer, es la persona, ¿no? Posiblemente tal vez el ser psicóloga me ayudó de cierta manera en ciertas cosas, pero había momentos en que tú necesitas ser, tú no puedes seguir pensando en qué van a decir, porque yo necesitaba ser, yo necesitaba sentir el dolor, yo necesitaba sufrir la pérdida, yo necesitaba pasar por el proceso. Entonces, en esa parte, pues yo fui bastante, yo creo que un poco celosa con el proceso en un momento dado, porque llegué a sentir que personas no necesariamente eran tan comprensivas o yo diría que respetuosas, porque a veces tú no puedes esperar que alguien te entienda. No, porque a veces si la persona no ha vivido la experiencia no te va a entender. Pero a veces es cuestión de respetar, no está lista para hacer esto, no quiere hacer lo otro. Y yo creo que en esa parte tal vez ahí fue un poco incómodo, pero sí tuve que empoderarme y tuve que agarrar de donde no tenía para decir, no, yo tengo que vivir este proceso y lo tengo que hacer de esta manera. Y te lo digo ahora de esta forma, posiblemente hace 2 o 3 años atrás, 5, al principio de la muerte de los nenes, era otra expresión lo que te podía dar, muy diferente. Podías ni hablarlo, posiblemente así de libre, con esa libertad, pero ¿en qué momento tú recomiendas a la gente que esto lo pueda hablar con un psicólogo, con alguien profesional de la salud, con un pastor, con un mentor? ¿A qué momento o cuál es esa etapa donde esta persona puede decir, ya no puedo más? ¿Cuáles serían esos síntomas después de la muerte de un ser tan amado? Realmente el momento para poder hablar de la pérdida, eso es bien individual, no hay un momento exacto. Si la persona no tiene apoyo familiar, obviamente necesitas buscar a alguien que te dé apoyo. Porque si no cuentas con el apoyo de tu pareja, no cuentas con el apoyo de tu mamá, de tus familiares, del que sea, pues obviamente te vas a sentir más sola. Entonces vas a notar que vas como que en vez de caminar en el dolor, vas como que en el camino a tal vez es como si fueras en camino a un vacío, que si no te das cuenta y no estás pendiente, caes en él y después para salir es bien difícil. Yo te diría que posiblemente si sientes que no puedes hablar con alguien, si sientes que la persona con la que estás hablando no es empática contigo, o tal vez no te puede escuchar, te limita cuando vas a hablar, quiere que vivas el proceso a su manera y no al tuyo, yo creo que es un buen momento para tal vez buscar a una persona profesional o como mencionaste, un pastor, un sacerdote, una persona que pueda tal vez escucharte y tener esa compasión y humanizar el proceso que a veces se pierde. Y en ese proceso, ¿estás dispuesta a volver a intentar? ¿Cómo tú ves esa oportunidad de nuevamente ser mamá? Si lo pudieras hacer, ¿anhelas otra vez serlo? Pues mira, si Dios me da la oportunidad, nunca me he negado a hacerlo. Pero al principio, no te puedo negar que da un poco de temor el hecho de que vuelva a pasar, porque han sido 2, ¿no? Y ese temor es natural que ocurra, aunque hayas perdido uno, incluso hasta una persona que ha tenido abortos, ¿verdad? Puede tener temor que pase de nuevo. O sea, que en esa parte yo te diría que sí puede haber un poco de temor, humanamente hablando. Si Dios me diera la oportunidad, lo aceptaría, pero no es una prioridad ahora mismo en mi vida, no. Porque Dustin y Valentina me hicieron mamá. No porque ellos no estén aquí, no significa que yo no sea mamá. Sigo siendo madre, lo que pasa es que mi maternidad es diferente, pero ellos son parte de mi vida de una forma diferente, ¿no? Pero no es una prioridad ahora mismo. Y algo que veo tan valeroso en tener este proceso
es que hasta qué forma tú validas el hecho de tenerlo todo, no sufrir nada, ninguna experiencia de no tener a alguien que tú amaste, un antes y un después. ¿Cómo tú validas lo que es la verdadera felicidad? ¿Cómo tú encuentras el sentido de lo que es la vida cuando no has tenido a alguien que haya muerto que esté a tu lado? Entonces, lo que yo puedo observar en lo que es inclusive personas que yo he visto que ha muerto alguien, un ser que aman, ya sea un hijo en su vientre. He escuchado que ellos dicen, o sea, no hay una peor pérdida o dolor con un hijo. No hay peor dolor que la pérdida de una mamá. ¿Cómo podemos poner eso en balanza? Si tal vez la pérdida mía de un animal que tanto amo, para mí es tan importante, al igual que tú, al perder otro ser que amas. Entonces, el aún entrar en esa comparación es que no, es que tú no me vas a entender porque a ti no se te ha muerto tu niño o no se te ha muerto tu papá. O sea, ahí también nosotros de poder saber cómo hablar, cómo comunicar, sobre todo cuando no hemos perdido a alguien tan cerca, ¿no? O sea, estuvo en nuestro vientre. Entonces, ¿qué recomendaciones tú nos das para finalizar en este proceso? Porque vamos a seguir hablando, vamos a invitarles para continuar con esta historia tan especial y tan real, porque ¿quién más puede hablar de un ser que se ha perdido que alguien que lo ha vivido? Pero ¿qué nos recomiendas hacer en este proceso de ya estoy negando de que esta es mi realidad? Porque también he visto personas que ese bebé sigue presente en su vida actual. Pudieron pasar 10 años, 15 años, un año, y ese niño, o sea, lo hablan como que está aquí presente. ¿Qué le recomiendas hacer a alguien que todavía está negando esa realidad? Definitivamente cuando hay una pérdida hay unas etapas, ¿verdad? Que eso eventualmente es algo que podemos hablar, pero cuando todavía pasa el tiempo y el ser humano no puede lidiar con la realidad de que ya no está, y esto no necesariamente pasa con un bebé, esto puede pasar con cualquier persona que tú pierdas en tu vida, pero cuando estás en una posición de que no, esto no ha pasado, estoy en negación, es importante buscar ayuda profesional porque esto puede interferir en tu vida personal, esto puede interferir en tu funcionamiento profesional, esto puede llevarte a tal vez tener conductas que no son saludables porque aunque tú entiendas que no, tu inconsciente sabe que algo pasa. Lo que pasa es que tal vez es tan fuerte el lidiar con la situación, es tan impactante que a lo mejor tu mismo cuerpo, los mecanismos de defensa que tenemos, pues me hacen no lidiar con la realidad. Entonces es importante tal vez buscar la ayuda, las personas que están alrededor, tal vez un poco de sensibilidad, ¿verdad? No podemos fantasear, pero también sensibilidad porque a veces las personas no están listas, es un shock tan grande que hay personas que no pasan de ciertas etapas, o sea, y no superan, no es que no superen la pérdida no es cuestión de superarla, eso no es la meta, pero hay ciertas cosas que tal vez se pudieran dar, se pudieran vivir para ayudar a que ese proceso de sanación se dé, y si estoy en negación y no lo puedo enfrentar, pues se complica más, entonces tenemos un duelo complicado, entonces es mucho más difícil porque entonces se puede desarrollar depresión, se pueden desarrollar otros trastornos mentales y pues es más difícil poder entonces manejar la pérdida. Yo te quiero dar gracias, doctora, por haber compartido tu experiencia, una experiencia que nunca realmente vamos a estar listos. Podemos hablarlo, podemos callarlo, podemos negarlo, pero la realidad es que todos los que nacemos, un día vamos a partir de este mundo. Entonces, ¿por qué voy a llevar esa carga de perder algo? Porque tampoco es algo que yo lo busqué. No puedo yo aceptar esa culpa, porque esa culpa no me va a dar la libertad de superar esta situación tan complicada. Pero te doy gracias y esperamos que la próxima podamos continuar trayendo más, no solamente de tu experiencia, sino algunas recomendaciones de cómo podemos continuar
con nuestra vida, Ujú. siendo exitosos en nuestra vida, a pesar de que ese niño hermoso que vino, que también nos trajo una enseñanza. Ujú. Porque ¿por qué vamos a seguir en un luto cuando ese niño nos dio una alegría? La alegría y la esperanza de ser mamás, la alegría de que nació, tal vez fue un poquito de tiempo que Dios nos regaló, pero algo nos enseñó. Definitivamente. Así que te doy gracias por esto y pues a nuestra gente hermosa, les vemos para la próxima aquí en la familia de Viviendo Sin Límites. Les mando un fuerte abrazo. Será hasta la próxima. Chao, chao.